mensaje, señora subsecretaria. Quiero resaltar que nos acompaña el día de hoy a esta sesión solemne la señora Alegra Bayoki, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en México. Bienvenida. Así como también el licenciado Pedro Matar, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenido. Y al doctor Pablo Llanes, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido. Enseguida se concede el uso de la palabra a la maestra Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal. Bueno, me colma la emoción, así es de que los saludo. Muy buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un profundo honor participar en esta ceremonia solemne por el 75 aniversario de la sede subregional de la CEPAL en México, en esta casa del federalismo y en la más alta tribuna de la República. Realmente agradezco de corazón a la mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, y muy especialmente a su presidenta, la senadora Laura Isel Castillo, porque realmente quiero además aprovechar la ocasión para felicitarla públicamente porque será la próxima secretaria de las mujeres y eso nos honra a todas las mexicanas. Saludo, por supuesto, con enorme afecto a José Manuel Salazar Chirinakis, colega de Naciones Unidas, secretario ejecutivo de la CEPAL, Alegra Pacochi, a Raquel Cerur, subsecretaria para América Latina y el Caribe, y a Alfredo Navarrete, porque es Alfredo Navarrete Martínez, hijo de Ifigenia Martínez. Gracias por estar aquí, Alfredo. Quiero saludar, por supuesto, a mucha gente, pero tengo que agradecer en primer lugar a la senadora Amalia García porque ella hizo posible este evento maravilloso. Gracias, senadora. Y desde luego saludar a Kenia López Rabadán, a los diputados y senadores que hoy nos acompañan, que ha sido un placer, a Verónica, Noemí, realmente muchas gracias, a María Martina Cantún Can, muchas gracias por acompañarnos, a Jade Cole, que anda por allá, por ahí la vi, a Jade Cole Polensky, y desde luego pues al cuerpo diplomático, embajadoras, embajadores. Quiero saludar en particular a Jorge Mario Martínez y a todo el personal de la CEPAL que está aquí de la Oficina de México, porque son ustedes hoy los festejados, los verdaderamente autores de estos 75 años. No es que tengan 75 años, pero ustedes lograron esta maravillosa continuidad. Y la verdad es que la presencia de la CEPAL habla de algo muy profundo. Primero que nada, ustedes dirán, ¿y qué hace la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en este evento? Pues es que resulta que yo tuve el privilegio de dirigir la CEPAL 14 años y eso transformó mi ser, mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de entender la región, de entender el mundo, porque es pensar desde la región hacia el mundo y no al revés. Y eso es lo que es la CEPAL, esa enorme riqueza humana, cultural, en donde aprendimos a fondo que la desigualdad sigue siendo la principal barrera para liberar todo nuestro potencial en América Latina y el Caribe. Y estoy muy emocionada, se me nota, lo sé, pero quiero decir que hoy en México pues avanzamos
bajo el liderazgo de otra mujer que es Claudia Sheinbaum Pardo, a quien yo saludo desde aquí. Y que la verdad es que este homenaje que se le rinde a la CEPAL es merecido porque la CEPAL nos ha dado ideas, nos ha dado propuestas cuando nos faltan respuestas y ha defendido principios contra viento y marea. Esta oficina fue cuestionada muchas veces, igual que la oficina de Buenos Aires, igual que la de Santiago, que además fue creada y fue cuestionada en la época de la dictadura de Pinochet. Fue realmente un logro que la CEPAL sobreviviera como un organismo autónomo que piensa desde adentro, desde sí, y eso es lo que nos reúne hoy. No es solamente un aniversario, nos convoca realmente una historia compartida y sobre todo una convicción profundamente latinoamericana, porque el desarrollo no ocurre por inercia ni por accidente, se construye con una visión de largo plazo, con instituciones sólidas y con voluntad política. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y esta subsede, que son generaciones de mujeres y hombres, han demostrado que de verdad es posible y que el desarrollo no es una concesión del destino ni una simple consecuencia del mercado. Es una construcción colectiva. Eso es lo que es el desarrollo. Y colectiva también de cada país. Cada país tiene que ir definiendo su propio desarrollo. Es cierto que se requieren decisiones valientes, cooperación entre iguales, un compromiso permanente con la dignidad y la igualdad de nuestras sociedades. Por eso esta subsede regional, Jorge Mario, muchas gracias, y a todo el personal, al servicio de los 10 países que hoy están aquí, los embajadores, a quienes saludo con mucho afecto, sigue siendo una institución clave para pensar la realidad desde la región y para la región, y un laboratorio de propuestas concretas para enfrentarlo de manera conjunta. La sede además ha sido un puente entre el conocimiento y la acción pública, entre la evidencia y la decisión de Estado, entre el análisis técnico y las urgencias de la calle, ahí donde las voces a veces han encontrado solamente problemas aislados. La CEPAL le dio estructura al pensamiento y también se fundó sobre la base de la desigualdad, sobre la igualdad como el horizonte. Es muy importante, no es la equidad, es la igualdad, la titularidad de derechos, ¿o no, Pablo? Que tú lo trabajaste con nosotros también. Ya nos abandonaste de CEPAL, pero no importa. Pero también eres cepalino, porque el cepalino nunca se olvida. Cuando uno entra a la CEPAL, te entra en la sangre y no se te va nunca. Y eso es lo que somos nosotros, cepalinos. Y la verdad es que yo desde ahora pienso que no puede haber justicia social sin justicia ambiental. Y la CEPAL ha sido también instrumental en el Acuerdo de Escazú, en este acuerdo que genera derechos, el derecho a el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia. Y eso también creo que hay que reconocer. Pero hagamos memoria, porque aquí hay cosas muy importantes que decir. Uno, que en junio de 1951, aquí en la Ciudad de México, nació una propuesta audaz. Eso es lo que es la CEPAL, la Oficina Subregional de México. Una propuesta audaz, un espacio de pensamiento para una región decidida a comprender sus propios desafíos y a construir su propio camino de desarrollo, buscando, sí, fortalecer la cooperación y la integración regional que tanta falta nos hace. Desde aquí se tejió una comunidad de ideas entre países de Mesoamérica y del Caribe de habla hispana, una comunidad que ha trascendido generaciones y coyunturas políticas. Y México se convirtió en la plataforma de este diálogo, en taller de políticas públicas, en un motor silencioso pero muy real de la integración latinoamericana y caribeña. Y a la par, el pensamiento crítico cepalino fue consolidándose con el estructuralismo latinoamericano como cimiento de un proyecto de desarrollo que se basa en la industrialización, la cooperación, el regionalismo abierto, frente a la visión pasiva de una región condenada a la periferia. Recordarán ustedes esta tesis de Prebisch del centro-periferia. Nosotros no podemos seguirnos considerando países de periferia. Tenemos que volver al centro y ser parte del centro. Y de verdad tenemos que pensar con cabeza propia, construir capacidades productivas y negociar nuestra inserción en el mundo con mayor justicia.
México ha tenido con la CEPAL una relación especialmente fecunda. No solo ha sido sede generosa de esta institución, sino protagonista de debates que han enriquecido el pensamiento latinoamericano sobre desarrollo, integración, sostenibilidad e igualdad. En estas oficinas cruzaron la reflexión económica más sofisticada con las grandes preguntas de nuestro tiempo. Y aquí quiero reconocer a Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, porque fue muchas veces sede de muchos de estos debates. Muchas gracias, querido Leonardo, por tu gran contribución. Y además, pues las huellas de los mexicanos, Gustavo Martínez Cabañas, Víctor Urquidi, Juan Noyola, Ramón Fernández y Fernández, David Ibarra. Y hoy quiero recordar en particular a Ifigenia Martínez, porque hoy cumpliría 101 años. Hoy es el día de su cumpleaños. Así es de que justo hoy, querido Alfredo Federico Navarrete, tu madre cumpliría 101 años. Y realmente debo decir que a Ifigenia Martínez la admiramos por muchas razones, porque fue la referente de la democracia mexicana, porque fue un ejemplo de causas sociales, porque siempre luchó de manera inquebrantable por la igualdad de las mujeres y porque fue una de las voces más críticas contra el modelo neoliberal. Así es que hoy le rendimos a ella también un muy cálido homenaje. Sobre estos hombros de gigantes se fortaleció entonces esta escuela de pensamiento que reivindicó la reflexión autónoma sobre el desarrollo regional. Ellos y ella demostraron que las ideas importan, que las estadísticas no son neutras. Graciela Márquez aquí nos acompaña y ha sido central el INEGI en la participación de la CEPAL. En la Comisión de Estadísticas de las Américas, Graciela Márquez en particular, el INEGI, han sido centrales, porque es el mejor instituto de estadísticas de América Latina y el Caribe. Y quiero decir que además en México, la CEPAL encontró un anfitrión generoso, comprometido, que ha manifestado su compromiso profundo con el multilateralismo y la cooperación regional. Comprende desafíos, claro, la desigualdad, la pobreza, que no es lo mismo la pobreza que la desigualdad, y la igualdad sustantiva de las mujeres, la crisis climática, la migración, y que hay respuestas compartidas, pactos de largo aliento. No podemos responder aisladamente, tenemos que ir juntos. Y por eso, cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión, ese mismo día, ahí en la comida, se firmó un pacto entre los presidentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador para producir el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica y México, para abordar las causas estructurales de la migración. Porque la migración no puede ser una obligación, tiene que ser una opción. Pero ¿cuáles son esas causas? Una de ellas es la pobreza, otra es la violencia, otra la tremenda desigualdad, la discriminación y, por cierto, ya más recientemente, el cambio climático. Por eso, sí estamos conscientes, creo, y sobre todo los cepalinos, que América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. México ha logrado superar este enorme desafío gracias a la salida de la pobreza de millones de mexicanos y también a otro factor en donde yo creo que la CEPAL contribuyó, que fue el balance del salario mínimo. Porque México estaba atrasado, era 40 años atrás. El salario mínimo en México era menor que el de cualquier otro país del mundo. ¿Y qué hizo los gobiernos de esta cuarta transformación? Elevar el salario mínimo, que es la llave maestra para salir de la pobreza. El empleo, el salario. Y creo que los datos que tenemos de cómo ha descendido la pobreza y que aún persisten brechas estructurales no son una condena, son un llamado. Nos recuerdan que la desigualdad no es un accidente, es el resultado de estructuras productivas, fiscales, comerciales y de desigualdades de poder. Eso también es muy importante, estas asimetrías que hay de poder todavía. Y creo por eso que la CEPAL,
querido José Manuel, es indispensable para alumbrar este camino, estos caminos y que nos den cambio, para combatir privilegios que niegan derechos. Eso es lo que es la CEPAL. Y por eso a veces es tan combatida, claro, porque tiene posiciones claras para combatir la desigualdad, la pobreza y los privilegios. Y eso, pues claro, a veces la voz es incómoda, ¿verdad? Es vigente, pero necesaria siempre. Su acción tiene que continuar, tenemos que apoyar a esta institución para reorientar el modelo económico, para cerrar brechas estructurales, para poner la igualdad en el centro. Y a lo largo de estas décadas, esta sede, gracias a Jorge Mario y a todo el personal de la CEPAL, se han ido perfeccionando como un bien público regional. Esta oficina es un bien público regional, porque tiene metodologías para medir la desigualdad, porque se han estudiado la relación entre política macroeconómica, choques externos y vulnerabilidad, porque se ha promovido diálogos precisamente para fortalecer el salario como uno de los instrumentos centrales de política pública. En esta historia, obviamente que resuenan voces conocidas, ¿no? Raúl Prebisch, el generosísimo Raúl, porque nos decía: antes de hacer cualquier cosa, observe, luego piense, luego actúe. Nos falta observar, ver, captar, entender y de ahí entonces pensar y luego actuar, por supuesto. Y creo entonces que Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto, Osvaldo Zunkel, Juan Noyola, que un gran mexicano, nos ayudaron a analizar nuestros desafíos desde nuestras propias categorías y a diseñar nuestras propias respuestas. Hoy vivimos una época de transformaciones muy profundas, pero muy parecidas a las que vivió cuando CEPAL tuvo su origen en 1948 y en 1951. Parecidas, aunque ahora se añade un desafío enorme que es la crisis climática, que también define nuestro desarrollo, y la revolución tecnológica que cambia sin duda la forma de producir, de cómo trabajamos, de cómo aprendemos, y las tensiones geopolíticas que nos están reconfigurando todos los días y que tenemos además problemas muy particulares en México, a diferencia del resto de la región, que sin duda nos interpelan todos los días para poder construir sociedades más inclusivas. Lo que está en juego ya no es el ritmo del crecimiento económico, es la posibilidad misma de un futuro viable, justo, sostenible, la posibilidad de una respuesta y de una promesa democrática que se traduzca en vida digna para las niñas, los niños, las nuevas generaciones. Por eso la CEPAL tiene una responsabilidad renovada, ayudar a una transición, ahora sí, desde el lugar donde hablo yo, a una transición ecológica justa, que combine crecimiento económico, protección ambiental, reducción de desigualdades y bienestar social. Porque no habrá sostenibilidad sin igualdad, tampoco habrá igualdad duradera sin sostenibilidad. Son dos agendas, Amalia, que tú has trabajado tanto en la Agenda 2030, que sabemos que es una sola agenda de dignidad humana. Y ningún país puede enfrentarlo solo. La respuesta solo puede ser un repliegue, no puede ser el sálvese quien pueda. Tiene que ser una respuesta colectiva, una respuesta conjunta de América Latina y el Caribe. Amigas y amigos, los aniversarios tienen sentido cuando nos ayudan a proyectar el futuro. 75 años después de la creación de esta subsede regional, vale la pena preguntarnos, ¿qué región queremos? ¿Qué queremos construir en los próximos años, en las próximas décadas? ¿Una región fragmentada, desconfiada entre sí, o una región que se reconoce como comunidad de destino? O quizás también una región que esté marcada por la igualdad y no por la desigualdad persistente, una región que busque la justicia social. Al celebrarse esta trayectoria de la CEPAL, quiero recordar las palabras de Carlos Fuentes. Y decía Carlos Fuentes, no hay presente vivo con pasado muerto, ni futuro posible que no contenga la experiencia del pasado y la esperanza del presente. Hoy por eso aquí honramos la experiencia acumulada de la CEPAL,
de su sede en México, pero sobre todo porque tenemos esperanza de un futuro distinto para América Latina y el Caribe, porque la historia de la CEPAL, y en particular de esta subsede de México, es la historia de posibilidades, de una mayor integración, de sociedades más igualitarias, de un desarrollo que ponga a las personas y a las mujeres en el centro. Yo ya dije, las mujeres no queremos, no solamente queremos una cosa, el poder. No, no es cierto. Queremos igualdad, pero también el poder. ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿O no, chicas? Sí, por supuesto. Y que la experiencia de estos años ilumine nuestro camino, que la esperanza del presente fortalezca nuestra voluntad para tomar decisiones difíciles, que la política pública, que la academia, que los parlamentos, que la sociedad civil trabajemos juntos para pensar juntos el futuro y sobre todo para construirlo. Creo yo que el entrañable periodo que me tocó dirigir desde la CEPAL construimos algo, y es que dijimos que el horizonte es la igualdad, el camino, el cambio estructural. Así es que no es una aspiración abstracta, es una condición indispensable para sociedades prósperas, democráticas y sostenibles. Esa es la tarea que heredamos hoy, la responsabilidad que asumimos y el futuro que estamos llamadas y llamados a construir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Bárcena Ibarra. A continuación, tiene el uso de la tribuna el doctor Alfredo Federico Navarrete Martínez, vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.